convocats i citats com a poble del Senyor a ajuntar-nos amb un propòsit molt específic, que és el de venir a lloar-lo i a adorar-lo, perquè és el nostre Senyor. I abans de continuar, doncs, ho farem a través d'una oració per parlar amb ell, per posar-li aquesta estona a les seves mans i perquè sigui ell l'únic que sigui glorificat. I li demanaré a la Gemima que faci l'oració. Senyor, moltes gràcies pel dia d'avui, gràcies perquè un diumenge més ens podem juntar i lloar-te i aprendre més de tu, i et vull demanar que tot el que fem t'agradi i que sigui per tu i que puguem passar una bona estona a la teva presència. En el nom del Senyor Jesús. Amén. Molt bé, gràcies, Gemima. Seguidament tindrem una lectura que m'agradaria que m'acompanyéssiu i la que se'ns servirà per concentrar-nos i per tenir el nostre pensament en el que hem vingut a fer aquest dematí, que és el nostre objectiu, que és adorar el Senyor. I, si em permeteu, jo ho farem una versió diferent. Vosaltres teniu la revisió traduïda, suposo la majoria de vosaltres, traduïda en el 1960, que és un idioma una miqueta ja obsoleto, que queda una miqueta enrere, que diu moltes veritats, això segur, tot. Però que la que vaig a llegir jo, si em permeteu, que és una miqueta més actual, ens ajudarà una miqueta a fer el text una miqueta més nostre i més proper. I el text es troba en un salm molt preciós que tothom coneixem. És el salm 145 i és molt maco tot, però és una miqueta llarg i llegiré uns quants que resumeix molt el que venim a fer aquí aquest matí. I diu el salm 145. T'exaltaré, Déu meu i Rei meu. Beneiré el teu nom per sempre. Et beneiré dia rere dia. Lloaré el teu nom per sempre més. El Senyor és gran i digne de tota lloança. La seva grandesa no té límits. Que a cada generació et lloïn per al que has fet, que anunciïn les teves proeses, que proclamin l'esplendor gloriosa de la teva majestat, i jo repassaré els teus prodigis, que parlin del teu poder temible, i jo contaré les teves grandeses. Que difonguin els records de la teva gran bondat i aclamin els teus favors. El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, gran en l'amor. El Senyor és bo per tothom. Estima entranyablement totes les seves criatures. I ara passem al 13, a la meitat del 13. Les paraules del Senyor són fidels. Les seves obres són obres d'amor. El Senyor sosté, que l'agafa, vol dir, els que estan a punt de caure. Els que han ensopegat, ell els redreça, que vol dir que els posa drets. El 17 diu: són camins de bondat els del Senyor. Les seves obres són obres d'amor. El Senyor és a prop dels qui l'invoquen amb sinceritat. I el primer que veiem aquí és que nosaltres, com a poble del Senyor, som cridats, som animats a venir aquí i també a casa nostra, generació tras generació, amb un propòsit, que és el lloar el Senyor, beneir-lo, recordar el que ha fet el Senyor durant la història, durant la nostra vida, posar-lo en el seu lloc, en el lloc que ell només es mereix, i anunciar-lo. I també perquè el Senyor ens dona molts motius per adorar-lo. I surten molts motius aquí. És perquè la seva grandesa no té límits i per això és digne de tota lloança. És gloriós i majestuós, és admirable. El seu poder és prodigiós i meravellós, inexplicable i extraordinari.
Ell és únic. És gran en bondat i compassiu. Estima entranyablement a tothom. És lent en càstig i gran en amor. Té una paciència infinita amb nosaltres. Ens té que aguantar moltes coses. I les perdona i les aguanta per amor. És fidel en paraula i compleix les seves promeses. Fixeu-vos a quantes coses és el Senyor i per el que l'hem d'adorar. I és el que ens dona la mà quan ens ho paguem i ens posa drets. I és a prop del que li busca amb sinceritat i el que el reconeix que el necessita per la vida. I tot això, què ens produeix amb nosaltres com a conseqüència? Doncs una gratitud immensa. Estem admirats, el reconeixem i l'estimem. I per tot això, doncs, estem aquí avui. I en aquests moments, doncs, us dono pas a qui tingui un motiu de gratitud, o molts. Però en forma breu, si algú vol dir algun motiu de gratitud, tant grans com petits, qualsevol pot aixecar-se i parlar. O qui tingui desig de fer-ho a través de l'oració, també es pot fer, però ho farem així curtet perquè així pugui participar moltes persones, d'acord? Si voleu, trenco jo el gel. Vinga, va. És una cosa que a vegades penses, això no té cap importància. Doncs jo li dono moltes gràcies al Senyor per moltes coses, però me fixo en que si no tingués ulls, ensopagaria, no veuria els colors, no veuria les formes, no veuria la naturalesa, el cel, els arbres. O sigui, li dono gràcies al Senyor per als ulls i per moltes coses, Però bueno, algú més? Bueno, yo doy gracias al Señor porque el 3 de julio, que fue la boda de mi hijo, Dios se ha revelado en gran manera, ha sido una bendición y haber tenido muchos de nuestros hermanos, prácticamente casi todos eran hijos del Señor, tanto por parte de Nelson como por parte de la novia. Y casualmente fue el día de mi cumpleaños. Y yo le doy gracias a Dios por ambas cosas y sobre todo también porque me ha dado un año más de vida y quiero a Él que nunca me aparte del Señor, porque le conozco desde muy pequeña y todas las cosas que me vayan sucediendo, pues que nada me aparte de Él, nada. Y muchas gracias y lo comparto con todos mis hermanos. Gracias. Que me quiere, me porte como me porte, haga lo que haga, no me va a querer más ni me va a querer menos por algo que yo haga. Siempre su amor es infinito. Amén. Yo doy gracias al Señor por esta iglesia y por todos los hermanos que estamos hoy aquí. Amén. Jo dono gràcies al Senyor pels meus fills, que són molt bonics, i els estimo molt. I tant. Vinga, no sigueu tímids, que som en família tots. ¿Algún nen? Señor, gracias porque tú eres Dios de nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Y muchas gracias que podemos acercar al trono de tu gracia y pedir perdón, recibir perdón por esta gracia inimaginable de sacrificio del Señor Jesús. Y te pido, por favor, Señor, que me ayudes a renovar mis fuerzas en ti y que puedo ser útil en tus manos, Señor. En tu nombre santo, amén, Señor. Amén.
Bueno, molt bé, aquests motius. Segur que en teniu més i us ho guardeu per a vosaltres, però no us ho guardeu. Dieu-li al Senyor encara que sigui en silenci, d'acord? Val, doncs... Ara, doncs, tots junts expressarem aquesta gratitud que tenim d'una forma artística a través d'unes cançons en les que està molt ben recollit tot el que és el Senyor, tot el que hem llegit, i convido a les nostres ajudants cantaires a que vinguin cap aquí i ens posem tots de peu per poder que surti millor les nostres veus i anem a fer-ho amb tota la gratitud, amb tot el nostre cor i pensant molt bé en el que estem cantant, d'acord? Tu ets l'únic Déu i en qui lluar.
l'hem perdut. Una altra vegada el coro. Tu ets el camí, tu ets el camí. Hem perdut però l'amor va trobar-me, Jesús, tu ets el camí, tu ets el camí, tu ets el camí. Ets la llum que desfà les tenebres, Jesús, tu ets el camí. Jesús, l'únic camí. Visc els dies següent la promesa, mai més estaré sol. És veritat, és futur, ets la vida, Jesús, vas obrir un camí. Estic viu però l'amor que vaig rebre ha alliberat un cop més. I ara em portes de glòria en glòria, Jesús, vas obrir un camí. Tu ets el camí, tu ets el camí. Molt perdut però l'amor va trobar-me, Jesús, tu ets el camí, tu ets el camí, tu ets el camí. Ets la llum que desfà les tenebres, Jesús, tu ets el camí. Jesús, l'únic camí. Molt bé. Doncs ja heu vist que hem expressat tot el que és el Senyor per nosaltres, que ell ens ha vingut a trobar, que ens ha donat de la seva mà per rescatar-nos i que va obrir un camí al Pare a través del seu fill. I la veritat és que el que el Senyor vingués aquí a la terra a rescatar-nos perquè estàvem perduts és el que ens ha de produir més gratitud de tot. I hem de pensar en que tot això que va fer el Senyor ho va fer amb un amor increïble cap a nosaltres, que ens estima tal com som, amb els nostres defectes, les nostres virtuts, a tota la humanitat des del principi fins que s'acabi. I això és que ha de ser un amor inigualable, immens, grandiós i que tothom pot arribar a conèixer-lo. I com hem vingut aquí a lloar el Senyor, també l'hem vingut a recordar. I recordarem aquest sacrifici, aquest amor i també la seva resurrecció amb la cançó que cantarem ara. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió. Crucificado, Salvador, su cuerpo envuelto en dolor.
Moltes gràcies, noies. Doncs seguim recordant el que el Senyor ha fet, que és el propòsit amb el que hem vingut avui. I si voleu acompanyar-me en la lectura, en el que el Senyor institueix la taula dels símbols. Primera de Corintis 11. El 23 al 24 diu: Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa, digué l'acció de gràcies al partir i digué: això és el meu cos ofert per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial. Doncs amb això veiem que el que dèiem abans, que el Senyor compleix la seva paraula i les seves promeses. El Senyor, quan ell va dir que enviaria un Salvador, no ho va dir només, sinó que ho va dir i ho va prometre i ho va complir. I quan el Senyor va venir per morir per nosaltres i ens va donar unes instruccions perquè ens en recordessin d'ells, i és prendre aquest pa i aquest vi. I no sé, qui podria fer una oració? El Marco? Pots fer una oració? Molt bé. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, tú estás con nosotros en todo el día, cuando nos levantamos, a la hora también de acostarnos. Tú no nos dejas de tu mano, Señor, y por eso estamos agradecidos de corazón. Te damos las gracias por esta bonita congregación, Señor, y queremos ahora presentarte estos símbolos, el pan y el vino, que representan tu cuerpo maltratado, tu cuerpo despreciado, Señor Jesús, por el cual nosotros ahora tenemos acceso a la salvación. Gracias, Padre, por ese sacrificio tan grande que hiciste con tu Hijo. Y también te presentamos ese vino de esa sangre derramada en la cruz, por la que nosotros podemos ahora ser perdonados de todo pecado. Y gracias, Jesús, por llevar ese peso de todo el pecado del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sí, ja pots repartir el pa, sí. Gràcies.
Ja en tenim tots el pa. Podem prendre en memòria del Senyor i amb molta gratitud, tots junts. Em diu la paraula del Senyor. I havent sopat, feu igualment amb la copa, tot dient: aquesta copa és la nova aliança, segellada amb la meva sang. Cada vegada que em beveu, feu això, que és el meu memorial. Perquè cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquesta copa, anuncieu la mort del Senyor fins que ell vingui. Es pot repartir el vi. I de mentre, doncs, recordem que va ser un preu molt alt, que el Senyor va entregar tota la seva sang, tota la seva vida, i que vindrà a buscar-nos, perquè no acaba aquí la història, sinó que ell va prometre que ens vindrà a buscar i estarem amb ell tota l'eternitat, tots aquells que l'hem acceptat i hem entès el seu amor. Podem prendre el vi? Perdó. Faltaven copetes, bueno, gotets. Ja en tenim tots? Val, doncs podem prendre del vi, qui encara no ho hagi fet. I recordem que el Senyor va ser victoriós i va ressuscitar.
seguim en el nostre culte de gratitud i de reverència cap al Senyor i també ho fem a través de l'ofrena, que no es passa, però està allà penjada en aquell penjador. I doncs anem a donar gràcies i a dedicar-li aquesta ofrena al Senyor a través d'una oració. Senyor, te donem moltes gràcies perquè tu ens cuides cada dia, ens beneeixes cada dia, ens proveeixes cada dia de tot el que necessitem, ens dones una feina, ens dones una casa, ens dones aliments, ens dones roba i tenim moltes coses gràcies a que tu ens ajudes a poder-les aconseguir. I nosaltres, Senyor, com a gratitud, també volem donar una part del que tenim per poder mantenir l'Església i te demanem, Senyor, perquè es pugui fer servir amb sabidoria i tu la multipliquis. En el nom del Senyor Jesús. Amén. I s'ha acabat el culte de la lloança, però ara continuarem amb la predicació que vindrà l'Isaac aquí al davant, quan ell vulgui. Hola, sí. Muy bien, pues vamos a seguir ahora con una meditación. Como sabéis, hemos estado viendo la epístola a los romanos. Hemos visto prácticamente todos los capítulos, pero los capítulos 9, 10 y 11 no los hemos visto porque tienen un enfoque muy concreto y es sobre la relación del pueblo de Israel, de los israelitas, con el Evangelio. Entonces, para no eternizar la serie, hemos obviado al principio estos 3 capítulos y por ello me ha parecido bien a mí, hoy que tenía tema libre, tocar parte de este texto, porque así vemos de una forma más completa la epístola a los romanos. Así que os pido que me acompañéis en la epístola a los romanos, en el capítulo 9, y veremos una parte de este capítulo, una parte que está al principio y otra parte que está al final. Aquí nos dice Pablo, en Romanos 9, empezando por el versículo 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo ahora va a hacernos una confesión que, por lo que veremos, es una confesión que nos parece extraña. Y por eso Pablo nos enfatiza, mirad, lo que os voy a decir ahora es verdad. Y por si no habéis entendido lo que es verdad, os lo vuelvo a decir, no miento. Y por si pensáis que puedo estar confundido con lo que es mi conciencia, os aporto algo más. Y es que en este sentido, en lo que os voy a decir, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Así que tanto la conciencia como el Espíritu de Dios estaban en consonancia en lo que nos va a decir ahora Pablo. Así que es una manera de decirnos, mirad, prestar atención a lo que os voy a decir, porque lo que os voy a decir es importante y es algo en lo cual mi conciencia y Dios me acompaña. ¿Y qué es, Pablo? Lo que nos tienes que decir y lo que estás enfatizando que es verdad cuando sabemos que todo lo que dices es verdad. ¿Nos lo creemos? ¿Por qué aquí ahora nos lo estás enfatizando?
Pues vamos a empezar a verlo. Versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. En estos capítulos, en los capítulos 9 al 11, hay como un paréntesis, y es que, como he comentado antes, Pablo habla del Evangelio, como nos ha estado hablando en toda la epístola, pero en su relación concretamente con el pueblo de Israel, con los israelitas, de los cuales Pablo es uno de ellos. Y la situación del Evangelio con el pueblo de Israel es que el Mesías que este pueblo estaba esperando, que llevaba ya esperando muchísimos años, había llegado. Pero ocurrió algo duro en este sentido. Y es que su Mesías había llegado, pero los israelitas no le habían reconocido. En palabras de Juan en el capítulo 1 y en el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y Pablo era plenamente consciente de ello. El Mesías que estaban esperando había llegado. Había cumplido las promesas que tenía que cumplir, pero su propio pueblo, los que le estaban esperando, no le habían recibido, no le habían reconocido. Y esto, nos dice Pablo, que le causa continuo dolor en mi corazón. Él ve como sus parientes, según lo que veremos, él ve como sus parientes rechazan a su Mesías. Rechazan al Mesías que habían estado esperando. Y él entiende esto en parte porque es lo que el mismo Pablo hizo. El mismo Pablo rechazó a Cristo y a los seguidores de Cristo. De hecho, estuvo cuando martirizaban a Esteban y consentía en ello. Pero posteriormente Pablo se había dado cuenta de que aquel al cual él había rechazado en realidad era el Mesías y cambió. Y ahora le seguía. Pero no era así con la mayor parte del pueblo de Israel, con la mayor parte de sus parientes. La mayor parte de ellos habían rechazado al Mesías. Y Pablo explica, esto me da continuo dolor en mi corazón. Pero fijémonos que él no se queda en una reacción emocional. Él no se queda en algo que dice, mira, esto es interno y ya está, sino que nos explica ahora lo que sería capaz de hacer si pudiera hacerlo. Y es que en el versículo 3 nos dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Anatema significa maldito. Y Pablo dice, fijaos hasta qué punto esto me causa dolor en el corazón, que si yo pudiera ser maldito, si yo pudiera ser separado de Cristo, y entonces mis hermanos, mis parientes, mi nación estuviera cerca de Cristo, si esto fuera posible, lo haría. Quisiera yo poder ser maldito en el sentido de estar separado de Cristo y que entonces mis parientes, mi nación, estuvieran con Cristo. Si esto fuera posible, yo lo asumiría. Hasta tal punto llega el amor de Pablo. Él nos ha estado explicando
en los capítulos previos lo que es el hecho de estar con Cristo y lo explica de una forma en que entendemos que lo mejor de la vida para la salvación es estar con Cristo. Por tanto, ahora Pablo parece que nos está dando un mensaje contradictorio, porque dice, mira, si yo pudiera separarme de este Cristo que os he estado predicando, lo haría. Por amor a mis parientes. Por eso es que nos ha dicho antes, mira, os voy a decir una verdad. Quizá al principio no os lo creéis y os parece demasiado fuerte, pero lo que os voy a decir es una verdad. Y es que de este Cristo que os he estado predicando, si fuera posible, yo me separaría con tal mis parientes fueran a Él. Él sabe que esto no puede ser. En el capítulo 8, en el capítulo anterior, Pablo mismo ha expresado que no hay nada que le pueda separar del amor de Cristo. Él nos lo acaba de decir. Así que él es consciente de que está planteando una situación hipotética que no se puede realizar. Pero dice, mira, si pudiera, así lo haría. Él preferiría estar separado de ese Cristo que adora, de ese Cristo del cual conoce todas sus maravillas, pero que sus parientes estuvieran junto a Cristo. Pero además de que él sabe que nada le separará del amor de Cristo, él sabe que no puede separarse del amor de Cristo. Aparte de eso, tampoco puede hacer él un acercamiento a Cristo en nombre de sus parientes. Él no puede decidir que sus parientes, a los cuales él ama, se acerquen a Cristo. Esto tienen que decidirlo ellos mismos. Pablo no puede tomar la decisión por ellos. Ellos deben de decidir acercarse a Cristo. ¿Qué es lo que Pablo puede hacer entonces? Según el capítulo 10, el capítulo siguiente, el versículo 1, nos dice, mi oración a Dios por Israel, por sus parientes, es para salvación. Así que Pablo no puede tomar la decisión por ellos. Pablo no puede cogerlos y obligarlos a ir a Cristo, pero sí puede hacer algo. Y es orar por ellos. Tal y como nos dice en el siguiente capítulo y en el versículo 1. Pero además, tampoco puede Pablo hacer esto, porque en tal caso Pablo estaría siendo maldito en lugar de otros para hacerlos benditos, para darles la salvación. ¿Quién hay que pueda hacer esto? ¿Quién puede decir, mira, yo voy a recibir lo malo para que tú recibas lo bueno? ¿Quién puede hacer esto? Solo hay uno. Y este uno es Cristo. Pablo mismo nos lo dice en Gálatas 3:13, que Cristo fue hecho por nosotros maldición, para que nosotros tuviéramos la salvación. Hay uno que sí hace esto. Hay uno que sí es maldito, que sí es hecho maldición para que los demás obtengan la salvación. Pero ese uno es Cristo. No es Pablo. Pablo no puede, él ser maldito, ser separado de Cristo para que sus parientes estén con Cristo. Pablo no es Jesús.
Y eso es un papel exclusivo de Jesús. Aunque Pablo lo desee, aunque Pablo desea con todo su corazón y nos lo enfatiza diciendo continuo dolor en mi corazón, aunque Pablo tenga este dolor continuo en su corazón, aunque deseara él mismo ser maldito para que sus parientes fueran benditos, aunque él mismo deseara esto, no puede. Pablo no puede hacer esto a nivel de salvación. Esto solo lo puede hacer Cristo, no Pablo. Pablo puede desearlo, pero no puede hacerlo. Y este sentimiento de Pablo, el hecho de ofrecerse a ser el maldito en lugar de sus parientes, sabemos que no es únicamente de Pablo, ¿verdad? ¿Cuántas personas ven a sus parientes cómo rechazan a Cristo? Igual que Pablo observaba esto en sus parientes, en su nación. A pesar de que era su Mesías, le rechazaban. ¿Cuántos ven que sus parientes rechazan también a Cristo? Y en muchos casos, estoy seguro que es así, desearían ellos mismos ser malditos, ser alejados de Cristo, con tal sus parientes fueran benditos. Pero pasa lo mismo que con Pablo. No se puede. Solo hay uno que ocupa el lugar de los demás. Y ese es Cristo. Así que ni tú ni yo, por mucho que amemos a nuestros parientes, podemos ocupar su lugar y ser malditos nosotros para que ellos sean benditos, aunque lo deseemos. Aunque tengamos dolor continuo en nuestro corazón siempre, no podemos hacerlo. La salvación es individual. Pablo no puede sacarse a él mismo de la salvación y poner a otro en ese lugar. No puede. Aunque lo desee, no puede hacerlo. ¿Cuántos padres estarían dispuestos a ser malditos con tal sus hijos fueran benditos? Y estoy seguro que de corazón lo harían. Porque igual que Pablo, el hecho de que sus parientes, el hecho de que sus compatriotas, el hecho de que sus hijos estén lejos de Cristo, les causa profundo dolor en su corazón. Y dicen, mira, si pudiera, yo sería maldito, separado de Cristo, con tal vosotros fuerais benditos. Pero pasa lo mismo que con Pablo. No se puede. Aunque lo deseara, no se puede. ¿Cuántos hermanos, cuántos esposos o esposas se encuentran
en esta misma situación que Pablo? ¿Estaría yo mismo dispuesto a ser maldito si eso te llevara a ti a la bendición? Porque causa un continuo y profundo dolor ver cómo las personas a las que amas, a tus propios parientes, rechazan la única fuente de salvación. Pablo veía esto en sus parientes y dice, no puedo con esto. Yo mismo sería maldito con tal vosotros fueseis benditos, pero no se puede. La salvación es individual y el único que ocupa el lugar de otra persona, recibiendo la maldición para que el otro sea bendito, es Cristo. Ni Pablo, ni tú, ni yo. Solo Cristo. Y Pablo es consciente de lo que puede hacer en este caso, de lo único que le queda. Y en el capítulo 10 y versículo 1, como hemos leído, dice, mi oración para Israel es por salvación. No puedo ocupar su lugar. Lo haría si pudiera. Pero no puedo ocupar su lugar. Así que lo que hago es orar por ellos para salvación. Incluso en este sentido de desear ser malditos para que otro sea bendito, podemos llegar a pensar, mira, ojalá, o quizá no ojalá, pero sería una opción que estuviera equivocado en la fe. Sería una opción el hecho de que el único camino de salvación no sea Cristo y que mi pariente, que rechaza a Cristo pero que es buena persona, al final pueda ser salvo. Que mi amigo o mis amigos que son buenas personas, pero que se les presenta a Cristo y lo rechazan, que al final puedan ser salvos. Y que nosotros no seamos más que un grupo que se ha cerrado en un tipo de salvación, pero que en realidad la salvación es mucho más amplia de lo que nosotros nos creemos. Por amor, podemos llegar a desear esto. Igual que Pablo puede llegar y desea ser maldito para que sus parientes sean benditos, podemos nosotros llegar a desear estar equivocados para que nuestros parientes, para que nuestros amigos estén en la salvación, aunque hayan rechazado a Cristo. Pero nos pasa lo mismo que con Pablo. No puede ser. Aunque deseemos esto no cambia la realidad. Yo puedo desear una casa, pero este deseo no genera la casa. De igual forma, mi deseo de que el camino de salvación sea muy amplio y que las personas que rechazan a Cristo obtengan la salvación, no genera que esto sea así. No soy yo quien decide el camino de salvación, no son los cristianos los que deciden el camino de salvación, no es ningún ser humano el que decide el camino de salvación, es únicamente Dios. Y Dios ha establecido que el camino de salvación sea humillarse delante de Él, reconocer que hemos hecho cosas mal y reconocer que Cristo ha pagado
por ello. Y que Cristo fue maldito por ello. Este es el camino. Yo puedo desear, e incluso he llegado a desear, ojalá y yo tenga una visión corta, ojalá y yo tenga una visión estrecha de lo que es la realidad, ojalá. Pero la realidad es una y no se puede cambiar. Por mucho que amemos a nuestros compatriotas, a nuestros parientes, a nuestros amigos, uno hay que tomó mi lugar en la cruz. Este es el camino. Así que este dolor de Pablo, que puede ser y que es compartido por muchos, no cambia la realidad de las cosas. Pablo siente dolor por sus parientes. Y sus parientes continuaron rechazando a Cristo, por mucho dolor que le causara y por mucho deseo de ser el maldito en lugar de sus parientes. Ninguno de nosotros puede sustituir a su hijo, a su hermano, a su pariente o a su amigo. La salvación es individual. Y ahora Pablo pasa a explicarnos el por qué le duele todavía más este hecho de que sus parientes rechacen el Evangelio. Empezaré con una pequeña ilustración, y es que conozco a un hombre que lo tenía todo, y de verdad todo, para llegar lejos en el deporte. Físicamente, a nivel de fuerza, a nivel de cualidades físicas, era una persona superdotada, estaba muy por encima del resto, y de verdad que yo lo he visto. En fuerza, en resistencia, sin hacer ningún esfuerzo, de verdad ningún esfuerzo, y sin hacer ningún entreno, superaba a los que se entrenaban. Pero no solo eso, sino que además empieza a fumar, empieza a tomar ciertas sustancias y a pesar de ello ganaba a los que se entrenaban. De hecho, hacía marcas tan espectaculares que ni el profesor de educación física se lo creía. Y si él no lo había visto, se lo hacía repetir, porque dice, es imposible. Algún entrenador apostó fuerte por él, porque vio sus cualidades. Su familia le apoyaba y aunque no eran ricos, tampoco eran pobres y podía dedicarse al deporte porque con sus cualidades tenía becas para dedicarse. Así que lo tenía todo para triunfar en el deporte. De verdad. Otros triunfan con menos cualidades que él. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que hoy en día le cuesta andar. Se echó a perder. Abusó de drogas, de mala vida, y hoy en día le cuesta andar. Yo no podía competir en nada con él, pero es que absolutamente en nada. Y hoy en día le puedo ganar andando. ¿Cómo puede ser que alguien que lo tenía todo termine despreciándolo? Pablo contempla una situación parecida con los israelitas. Lo tienen todo para aceptar, para recibir al Mesías. Pero el resultado es que no lo reciben. Final del versículo 3 y el versículo 4 y 5 habla de los que son mis parientes según la carne,
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Las ventajas que tienen los israelitas, los que son israelitas según la carne, según su etnia, son muchas. Aquí se cuentan 8. En primer lugar, de ellos es la adopción. De las 70 naciones que había en la tierra cuando Dios escoge a Abraham, él era el más insignificante, ni siquiera era una nación, era una persona. Y tenía otros, pero Dios dice, adopto a Abraham para que sea el padre de mi nación. Así que ellos tienen esta ventaja, la gloria. La gloria de Dios únicamente estaba en Israel. Primero en el tabernáculo y después en el templo, pero ninguna otra nación ha tenido en su seno la gloria de Dios, ninguna otra. Solo Israel. El pacto fue hecho con Israel y el resto de naciones y el resto de personas del mundo somos bendecidos y somos incorporados a Israel gracias al pacto con Israel. No con nosotros, sino al pacto con Israel. La promulgación de la ley. Dios dio la ley directamente a Moisés, a los israelitas, en el Sinaí. No se la dio a los egipcios, no se la dio a otras naciones más grandes, sino que les dio la ley directamente a los israelitas. El culto, el único culto al Dios verdadero, estaba en Israel. No estaba en otro lugar. Las promesas. Dios prometería la salvación de todas las naciones a través de Israel. A través de las promesas a Abraham. Nos lo dice Juan en 4:22. La salvación viene de los judíos. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, son los padres de la nación de Israel. Y la mayor bendición de todas, por si estas 7 no fueran suficientes, la mayor bendición de todas, y es que el mismo Cristo, el mismo Salvador del mundo, viene de ellos. No viene de ninguna otra nación, viene de ellos. Así que ellos tienen 8 grandísimas ventajas para recibir, para creer en el Mesías. Aparentemente, como este chico que os he dicho antes, lo tienen todo. Mucho más que sus naciones vecinas y mucho más que las naciones que todavía están más lejos. Aparentemente lo tienen todo. Pero lo que ocurre es que no lo aprovechan. Y viene alguien de fuera y podemos recordar la historia de la mujer cananea que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel y le pide sanidad a Jesús para su hija y Jesús le dice, mira, he venido a ocuparme primero de los míos, de Israel. Y esta mujer le dice, sí, pero incluso los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Así que aunque te ocupes de ellos, yo quiero esas migajas. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Grande es tu fe. Mateo 15, 28. Los que lo tenían todo, sin fe. Los que no tenían nada, grande es tu fe.
¿Es extraño esto? Por desgracia, no es tan extraño. Y observamos esto también hoy en día, ¿verdad? Familias entregadas al Evangelio, familias en las cuales se vive el Evangelio dentro, no únicamente de palabra, sino que se vive, se enseña. Los parientes han sido adoptados por Dios, igual que los israelitas. Las personas de ese núcleo familiar, o lo podemos extender y hacer un poquito más grande, de ese núcleo de amigos, han podido ver la gloria de Cristo, poco quizás, pero la han podido ver. Ven que esta comunidad forma parte de una comunidad con la cual Dios ha hecho un pacto, el nuevo pacto. Van al culto, conocen las promesas. Hablando de los patriarcas, quizás podemos decir que en algunos casos, incluso abuelos o generaciones anteriores, son cristianos. Y viven a Cristo en la familia. Lo tienen todo. Igual que los israelitas. Lo tienen absolutamente todo. Pero pasa igual que con el chico que os he dicho al principio. A pesar de tenerlo todo, lo pierden. Y después viene alguien, por ejemplo, de África, alguien que su familia no ha sido adoptada por Dios, alguien que nunca ha visto en nadie la gloria de Cristo, alguien que su familia no está en un pacto con Dios, alguien que no conoce la ley, alguien que nunca ha ido a un culto, alguien que no ha conocido las promesas de Dios, alguien que no tiene familiares cristianos, pero oye de Cristo, hace clic y está en la mesa con Cristo y se convierten. Y uno dice, ¿cómo puede ser que el que lo tiene todo diga que no y el que no tenía nada lo aproveche? ¿Cómo puede ser esto? La realidad es que es así. Y se convierten. Tenerlo todo no significa que vayamos a aprovecharlo. ¿Cuántas personas, en cuántas materias, en cuántos ámbitos lo han tenido todo y lo han desaprovechado? Lo mismo ocurre con la salvación. Y vamos a seguir los versículos 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Veremos esto rápidamente, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque si la promesa de Dios para Israel era una promesa de restauración, era una promesa en que obtendrían la bendición a través de la llegada del Mesías, y estas son las promesas de Dios para Israel,
Si esto es así, y ahora los israelitas, según nos está diciendo Pablo, rechazan al Mesías, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿La palabra de Dios ha fallado? Porque Dios había prometido restauración a Israel. Y ahora viene el Mesías y esa restauración para Israel es minoritaria. Muy pocos de los israelitas van a él. ¿Ha fallado entonces la palabra de Dios? Si los que tuvieran que recibir, si los que tuvieran que ser restaurados fueran la nación física, la nación étnica, los descendientes físicos de Israel, entonces podríamos pensar que la palabra de Dios ha fallado. Pero aquí Pablo nos muestra un misterio que es alucinante. De verdad, un misterio que es alucinante. Los israelitas, los descendientes físicos de Abraham, creían que por ser hijos de Abraham, por ser de un linaje de Israel, ya eran hijos de Dios. Ya estaban en la posición de ser aceptados por Dios. Dios no había enseñado esto directamente, sino que uno tenía que ser israelita, pero además, de corazón, servir a Dios. Pero ellos creían que simplemente su linaje les proporcionaba este beneficio. Tanto es así que Juan el Bautista tiene que advertirles en su predicación y les dice, mira, israelitas, haced frutos dignos de arrepentimiento y fijaos, y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque este era su gran beneficio. Este era su gran escudo. Tenemos a Abraham por padre, así que ya estamos al lado de Dios. Y Juan el Bautista le dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ahora Pablo nos explica algo que de verdad es alucinante. Y es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y aquí podemos decir, mira Pablo, estás diciendo algo que es una contradicción absoluta. Los que descienden de Israel, por supuesto que son israelitas, si es que el mismo nombre lo dice. Pablo dice no. ¿Sabéis por qué? Porque vosotros estáis pensando que israelita es lo mismo que estar al lado de Dios y que tener el favor de Dios. Y que pasar la eternidad con Dios. Vosotros estáis pensando esto, que por el hecho de ser israelitas ya tenéis el favor de Dios, ya estaréis eternamente con Él. Y Pablo dice, esto no es así. Por ser israelita no tienes directamente el favor de Dios. ¿Queréis verlo? Judíos, ¿queréis ver que no por ser israelita ya estás dentro de las promesas de Dios? ¿Quieres comprobar esto? Pues fíjate en la descendencia de Abraham. Abraham tiene descendientes que no son según la promesa, porque son hijos de Ismael. Son hijos de Agar. Por tanto, Abraham tiene descendientes que no son según la promesa. Y después tiene descendientes que sí son según la promesa, que son los hijos de Isaac. De la misma manera, exactamente de la misma manera, Israel tiene descendientes que no son de la promesa. Es decir, Israel tiene descendientes que no
heredan el favor de Dios. Israel tiene descendientes que no estarán eternamente con Dios. Igual que Abraham. Pero Israel tiene otros descendientes que sí estarán eternamente con Dios. ¿Cuáles? Los que además de ser descendientes físicos de Abraham, además de ello cumplen unas normas concretas, no. Ni siquiera tienen que ser descendientes físicos de Israel. En la misma epístola a los Romanos nos dice en el 4:16, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Por tanto, ahora Israel tiene dos descendientes. Los que no son de la promesa, los que no estarán eternamente con Dios, y los que sí. Y los que sí lo adquieren por fe. Vamos a concluir leyendo únicamente los versículos 30 al 32. ¿Qué pues diremos a todo esto? ¿Cuál es el resumen de todo esto? Que los gentiles, los no israelitas, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Solo hay dos opciones, la fe o tropezar con Cristo. O uno recibe a Cristo o uno tropieza con Cristo. Quien tropieza con Cristo no obtiene la salvación. Quien cree en Cristo por la fe, la obtiene. Así que recordemos, no podemos ocupar el lugar de un familiar, de un pariente, de un amigo, pero podemos orar por él. En segundo lugar, tenerlo todo no significa que vayamos a aprovecharlo. Y en tercer lugar, el Israel que importa es aquel que lo es por fe. Ese es el que está eternamente con Dios. Y lanzo la pregunta que sale de este texto. ¿Has alcanzado esta justicia? Está al alcance de la fe en Cristo. Pues que Él nos bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por lo que nos enseñas. Te rogamos por la salvación de todos, tal y como Pablo nos enseña a hacer. Te rogamos que todos vean lo que has hecho en Cristo y que, como dice la canción, ¿qué más puede hacer Él para que creas para salvación? Deseamos la salvación de todos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, pues gracias por habernos acompañado y estamos despedidos.